Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Gabriela Chávez Quiroz, soy estudiante del cuarto nivel de la Facultad de Ciencias Informáticas de la Universidad Laica de Alfaro de Manaví. Veo la materia de análisis y diseño de base de datos impartida por el ingeniero John Ceballos. A continuación voy a mostrarles el uso de algunas sentencias SQL básicas eh, en el gestor de base de datos de B2. Lo primero que debemos hacer es conectarnos a la base de datos. En este caso vamos a usar la base de datos ejemplos y dándole clic derecho, escogemos la opción conectar. En este caso ya estoy conectada, doy clic en la opción bien y voy a visualizar las tablas. En este caso vamos a aplicar la sentencia. En primer lugar vamos a aplicar la sentencia intersect. ¿Qué es lo que hace intersect? Cuando intersect combina valores de los campos de dos consultas y lo que nos entrega solo son los valores que aparezcan en ambos conjuntos, en ambas tablas. Para eso primero vamos a visualizar las tablas que vamos a usar. En este caso es actor y actor 2. Como podemos observar, tienen algunos campos en común, como por ejemplo Johnny Depp, Angelina Jolie, Brad Pitt, Jessica Alba, Tom Cruise, Cameron Díaz, Antonio Banderas. Bueno, algunas tienen en común, ¿sí? Hay otras que no tienen en común. Y vamos a ejecutar la sentencia. Para eso debemos de localizarnos en el editor de mandatos. Vamos a darle un clic para abrirlo. Podemos escribir directamente aquí la sentencia SQL o podemos hacerlo desde el asistente, pero para hacer ambas cosas debemos de seleccionar la base de datos. Aquí donde dice destino debemos de seleccionar la base de datos. Como se pueden dar cuenta, no nos aparece una base de datos, por eso hay que darle clic en el botón que está aquí al lado, añadir, y seleccionar la base de datos que vamos a usar, en este caso ejemplos. Damos clic en bien y esperamos y ya nos aparece otros menús, como por ejemplo el asistente SQL. En este caso vamos a generar nuestra sentencia a través del asistente. Vamos a darle clic. Aquí el tipo de sentencia va a ser select y en from vamos a buscar las tablas. En el esquema de B2 buscamos actor. Como las tablas tienen las mismas columnas y tienen los mismos tipos de datos, no hace falta que seleccionemos nada. Damos clic en el botón bien y automáticamente se nos aparece aquí. Vamos a escribir la sentencia intersect, aseguramos que la hayamos escrito bien y vamos a seleccionar en este caso la otra tabla, que sería actor 2. Buscamos la tabla, el esquema de B2 admin, actor 2, damos clic en bien, ¿sí? Y ejecutamos. Como podemos observar, nos aparecen los campos que se repiten en ambas tablas. Y como se puede notar, los campos como Freddy, Alarcón y Gema Cedeño no nos aparecen porque únicamente existen en la tabla actor. En este caso vamos a usar otra sentencia llamada minus. ¿Qué hace minus? Y lo vamos a aplicar en ambas tablas. ¿Qué hace minus? El minus lo que hace es combinar valores de dos consultas, pero esta vez entrega solo los que aparecen en el primer conjunto, pero no en el segundo, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar, ¿sí? En este caso vemos que nos aparece Gemalor, Freddy Alarcón, Gema Cedeño, que únicamente aparecen en la tabla actor, ¿sí? En la tabla actor 2 no aparece. Como siguiente sentencia vamos a aprender algo de lo que es la reunión en cruz, que sería el cross join, que es un producto relacional, ¿sí? En este caso vamos a explicarlo también en las mismas tablas, pero las sentencias o la sintaxis es diferente. Primero debemos de seleccionar aquí todas los campos que vayamos a utilizar.
este caso vamos a poner actor punto nombre en la tabla. Como vemos, nos hace un producto cartesiano de las dos tablas. ¿Sí? Como las tablas tienen los mismos valores, podemos observar. ¿Sí? Bueno, en este caso vamos a usar una consulta llamada heavy. Así como se pueden usar consultas con la cláusula where, se pueden usar una subconsulta con una cláusula heavy. Pero la cláusula heavy se usa para restringir la salida de una consulta grupal, al aplicar un criterio condicional a valores agrupados. Vamos a aplicar este ejemplo. Como vemos, que con el siguiente esquema o diagrama obtengamos la lista de productos cuyas ventas son superiores al promedio de las ventas globales. ¿Sí? Tenemos la tabla producto y la tabla ventas. En este caso yo tengo esas dos tablas, las tengo llenas. Vamos a cerrar estas tablas actor y actor 2. Vamos a buscar esas tablas, ¿sí? Productos y ventas. Aquí tenemos venta, ¿sí? Que la tenemos llena. Y como vemos, tiene como clave foránea el ID producto, que está llena. ¿Sí? Tenemos los valores aquí. Vamos a buscar la tabla producto. Que también está llena. Y vamos a revisar la sentencia, la respectiva sentencia. ¿Sí? Vamos a comenzar seleccionando el ID. Vamos a ponerle un alias P a producto ID. Primero voy a escribir los campos y luego las tablas. Yo voy a hacer una suma para obtener ese valor. Quiero que también me aparezca el nombre del producto, por eso voy a poner P con nombre. Aquí voy a proceder a escribir la tabla. Le voy a escribir el esquema. Y este es el alias, el que está aquí. Producto P. El ID de producto con el ID producto de la tabla venta. Tenemos el row by y voy a poner el ID, también voy a poner el nombre porque quiero que me muestre el nombre. Aquí ubicamos la cláusula heavy. Como las había repetido anteriormente, es para se aplican los grupos. Tenemos de ley hacer un grupo mayor. Aquí vamos a hacer una subconsulta y vamos a seleccionar como quiera el promedio. ¿El promedio de qué? Del valor de la tabla venta. De la tabla venta. Voy a poner como A0. Vamos a poner el coma y esperemos que no me haya equivocado al escribir alguna sentencia, al escribir algún nombre. Revisamos, le damos a ejecutar.
Como podemos observar, nos manda los productos, ¿sí? Cuyas ventas son superiores. Aquí es una alerta porque no puedo estar seleccionando ninguna de esta lista, ¿sí? Bueno, ahora vamos a proceder a realizar otro tipo de sentencia. En este caso vamos a hacer un insert. Vamos a copiar los campos o los registros de una tabla y se lo vamos a pasar a otra tabla. Para esto las tablas tienen que ser idénticas, tienen que ser iguales en su estructura. Sus campos y sus tipos de datos deben de ser los mismos, porque si no, no va a servir de nada la inserción que vayamos a hacer. Vamos a buscar la tabla persona. Vamos a hacer una selección. A persona 1. Y aquí me dice que ha sido satisfactorio a mí. Bueno, vamos a visualizarlo antes de nada y lo vamos a volver a ejecutar para ver si se está haciendo. Vamos a buscar a persona y a persona 1. ¿Están donde están? Busquémoslas. Está. Persona y persona 1. ¿Sí? Veamos estas dos y vamos a volverlo a ejecutar para que se vea que funciona. Y aquí me dice que de nuevo ha sido satisfactorio. Como vemos, está insertado. Vamos a abrir persona y vemos que tiene aún más campos, ¿sí? Y así podemos seguir actualizando y se llenará más la tabla y más la tabla, ¿sí? Para eso tiene que tener los mismos campos, como vemos. La persona y persona 1 tienen campos en común, nombre y descripción, y ambos tienen los mismos tipos de datos. Ahora vamos a realizar otro tipo de sentencia. Vamos a unir las tablas, vamos a unir esas dos tablas con la selección unión. Vamos a buscarlas en la persona y persona 1. Persona. Buscamos persona 1. Aquí hay que poner la sentencia, en este caso unión, y vemos que nos une todos los campos. Vamos a cambiar un poco y vamos a realizar otro tipo de sentencia, esta que aparece aquí. Como vemos, aquí hay una relación recursiva. Dice, teniendo la siguiente tabla, obtener nombre y apellido de los empleados cuyo jefe inmediato superior gane más del 50% que ellos, ¿sí? Aquí vemos la relación recursiva y es la tabla empleado. Vamos a visualizarla. Busquemos empleado. Aquí vemos que está llena y tiene la recursividad que permite obviamente null, ¿sí? Vamos a ejecutar la sentencia. En este caso vamos a usar la cláusula where, la sentencia where, y vamos a seleccionar los campos.
que me muestre el sueldo, el nombre, desde dónde, desde DB2 admin punto empleado, el alias es E, y me va a hacer un where. Lo que quiero el sueldo, es una subconsulta, y quiero sacar bueno, en este caso no iría, bueno, sí podríamos poner el nombre, el sueldo, pero no solamente el nombre y el sueldo, voy a poner también el ID, voy a ponerlo acá, punto ID. También voy a sacar el apellido, porque eso es lo que me estaban diciendo, que sacar el apellido, los nombres y los apellidos, que obviamente voy a coger la repetibilidad. Antes de hacer el where, debo hacer como es recursiva, debo de hacer la relación con el inner join. Le voy a poner inner join. ¿Y qué es lo que estoy relacionando? Empleado. En este caso voy a ponerle J para diferenciarlo con empleado, J es de jefe, y pongo E.id jefe, igual a J.id, donde, bueno, aquí ya lo había puesto acá, aquí ¿cómo saco esto de aquí? Que dice que gane más del 50% que ellos. Voy a hacer una multiplicación por 1.5 para obtener eso. Por 1.5 para que sea mayor, ¿no? 1.5 y ahí sí. Menor a, ¿qué sería? El J.sueldo. Revisamos si escrito bien las palabras. Apellido, el join, sí. Y aquí me está mostrando cuyos sueldos aquí dice que ganen más del 50% que ellos. Y me está mostrando a Gabriela, a Steven, a Brian, a Marcelo, que tienen el 50% más del sueldo. Luego de haber hecho la recursiva, como podemos ver, podemos usar también otra sentencia donde utilicemos el where, como por ejemplo esta de aquí que dice: teniendo una tabla de empleados con los siguientes campos de nombre, apellido, sueldo, y ya tenemos la tabla de empleados, necesitamos saber cuál es el empleado con mejor bonificación. ¿Sí? Yo no sé cuál es el empleado con mejor bonificación, así que ¿cómo lo sabemos? Pues simple, hacemos lo mismo, seleccionamos igual los campos, en este caso los campos que pertenecen a la tabla. Yo solamente quiero saber el nombre, ya, con el nombre y el sueldo, de dónde viene, y ahí tengo que hacer el where, que me diga el punto sueldo, y hago una subconsulta. Selecciono el máximo. El máximo me devuelve el valor mayor, lo que quiero saber. Y ahí de paso estamos viendo otra sentencia.
¿qué tabla viene? De la misma admin punto empleado id. Revisamos que haya escrito, que las palabras estén bien escritas y ejecutamos. En este caso me aparece Gabriela, que gana 1500, es la persona o el empleado que tiene el saldo más alto. ¿Qué otras cosas también podemos hacer? Pues aquí podemos hacer muchas cosas. Vamos a cerrar el editor de mandatos. Veamos si Gabriela era la que más ganaba. Sí, ganaba 1500. Podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo, si yo tengo campos que no son nulos, los quiero hacer null, los puedo modificar directamente desde aquí, ¿sí? Modificar y comienzo a modificar, ¿sí? Desde en este caso esta tabla me va a tener algunas restricciones al momento de querer modificar, porque si está relacionado o tiene alguna clave foránea, tiene una clave primaria, me va a dar inconvenientes al momento de querer modificarla, porque para modificar algún campo, para modificar alguna tabla, lo que hace DB2 es eliminar la tabla, ¿sí? Eliminarla y volverla a crear, pero la crea antes de que se elimine. Entonces mientras comienza a crear todo eso puede haber pérdida de datos, y si está relacionado, pues aún más difícil se pone la cosa. Por eso a veces es complicado el modificarlo y puede llevar algún tiempo. Por eso cuando queremos modificar, tenemos que modificarlo antes de que se haya relacionado con alguna otra instancia, porque si ya se ha relacionado, puede ser muy difícil llegarla a modificar. Así como podemos modificarla en el null, también podemos modificarle el nombre, podemos modificarle el tipo de datos, podemos modificarle todo lo que queramos. Y al momento de que los modificamos, podemos también ver el código o la sentencia de SQL. Otra cosa que también podemos crear en las tablas son los índices. Los índices nos permiten hacer que las consultas se hagan de forma mucho más rápida entre unas de sus cosas o de sus funciones que tienen los índices. Para cuando nosotros creamos un índice, debemos ponerle el nombre del índice, ¿sí? Siempre debemos especificar el nombre del índice. Aquí voy a poner un ejemplo. Voy a poner las iniciales IND y pongo el nombre de la tabla, un ejemplo, ¿no? Si yo ya creo un índice llamado así, ya no puedo volver a crear, así sea en otra tabla, el mismo nombre del índice, porque me va a dar inconvenientes. Me va a decir que ya existe el índice y que no se puede crear, así sea en otra tabla, así sea en otro esquema, etcétera, ¿sí? Entonces hay que ver bien cómo se les crea. Igual cuando uno crea una clave primaria y le quiere poner un nombre a la clave primaria, le quiere poner el primary key y las demás le voy a poner el mismo nombre, también va a dar el mismo inconveniente, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a ponerle el nombre de la tabla, ¿sí? Vamos a ponerle IND cliente. Voy a darle clic en siguiente y aquí me aparece las claves del índice que yo quiero, ¿sí? ¿Qué índice quiero hacer? ¿Sí? Por medio del ID, por medio del nombre, por medio del apellido. ¿Sí? Vamos a hacer aquí un caso de por el nombre también, ¿sí? Siguiente, y aquí me aparece especificar opciones del índice. Si yo puedo personalizar, yo puedo personalizar aquí el porcentaje mínimo de espacio utilizado, designar como índice de agrupación de la tabla cluster, bla 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 bla, ¿sí? Siguiente, y aquí me aparece revisar las acciones que tendrán lugar al pulsar finalizar. Me aparece todo lo que yo he hecho, ¿sí? En un resumen. O sea, el nombre de la tabla, ¿cuál es? Cliente. El nombre de la columna, la que yo estoy aplicando el índice, es el ID al nombre. Y el nombre del índice que les he indicado, IND cliente, ¿sí? Y si yo pongo aquí mostrar SQL para
saber cómo se hace, pues aquí me aparece primero que me conecte a ejemplos. Y aquí me dice create index ¿a qué? Al esquema de B2 punto índice cliente, que es el nombre del índice, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre la tabla llamada cliente del esquema de B2 años. ¿A qué campos? A estos campos aquí, ¿sí? Y así es básicamente como crearíamos un índice, ¿sí? En este caso no se nos va a crear porque nos va a dar problemas, porque esta tabla está relacionada con otras tablas y ya están llenados los campos. Entonces el crear un índice en estas instancias a estos momentos es como equivale a lo mismo a que yo modifique. Entonces lo mismo que les estaba comentando antes con los campos cuando quiero cambiar un campo a null, que sea no null a null, también lo que hace es eliminar la tabla y la vuelve a crear, pero antes de que se elimine la crea. Entonces si está relacionado, si hay claves foráneas, si hay claves primarias, hay una intervención, hay un conveniente ahí, y por eso puede haber pérdidas de datos. Entonces DB2 dice no se puede hacer eso. Entonces en este caso solamente nos estaba mostrando cómo se podía hacer desde la misma interfaz gráfica, ¿sí? Y podemos también crear vistas, ¿sí? Como por ejemplo yo quiero filtrar, si yo pongo clic derecho y pongo crear. Bueno, aquí me permite crear la tabla, ¿no? ¿Cómo se crea una tabla? Aquí me dice el esquema cuál quiero yo, db2, admin, no, ¿sí? En este caso db2 admin, ¿sí? Y pongo el nombre de la tabla, ¿sí? En esta tabla voy a ponerle, no sé, ¿sí? Es un ejemplo solamente, ¿sí? Y aquí puedo ponerle cualquier comentario, ¿sí? Y si sigo siguiente, doy clic en añadir y puedo crear fácilmente las columnas, los campos. Vamos en este caso a que tenga un ID, ¿sí? Y si le pongo aquí el tipo de datos, voy a ponerle integer, tiene que ser tipo de datos primitivo, ¿sí? Y aquí puedo escoger la generación de valores, si yo quiero que me empiece desde un valor, si quiero que se me incremente, si quiero que sea null, etcétera, etcétera, etcétera. Si quiero dejarlo solamente así, le doy clic en bien y ya estuvo, ¿sí? Un ejemplo para crear claves primarias, aquí me aparece particiones, y aquí claves, ¿sí? Aquí me dice añadir primaria, añadir exclusiva, añadir foránea, ¿sí? Si yo quiero convertirla en clave primaria, aquí me aparece un nombre de clave primaria y yo les aconsejo que les den ese mismo nombre, porque se le van cambiando, se van olvidando cómo le puse, y puedo repetir el mismo nombre y DB2 les va a mostrar, el gestor de base de datos les va a mostrar un error que no les va a permitir crear la base de datos porque la clave ya existe ese nombre. Entonces le dejo el mismo nombre y asigno a que esa sea mi clave primaria. Doy clic en bien y me aparece como clave primaria, ¿sí? Si yo doy el resumen aquí, me dice lo que estoy haciendo. ¿Cuántas columnas tengo? Una, porque solamente existe ID. ¿Cuál es la columna utilizada para definir el índice de la tabla? El ID, ¿sí? Y los datos de la tabla se almacenarán en el espacio de tablas por omisión, ¿sí? Porque yo no he puesto nada más. Y si pongo aquí mostrar SQL, me aparece cómo debo de crear la base de datos, ¿sí? En este caso. ¿Qué hace? La conecta en este caso al usuario de db2admin y crea, ¿sí? Crea la tabla db2admin, punto no sé, con los datos. ID con tipo de dato integer, que será no null. Tendrá una clave primaria, y aparece el nombre de la clave primaria, ¿sí? Y que se conecte, ¿sí? Y se desconecta. Si ponemos a clic en finalizar, se nos crea la tabla automáticamente, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer, como les había mencionado anteriormente, es filtrar las tablas, ¿sí? Si yo doy clic aquí y pongo filtrar y pongo crear, yo puedo filtrar mis tablas en base a qué las quiero filtrar, ¿sí? Si yo quiero filtrarlas en base al nombre, voy a ponerle db2admin, ¿sí? O en base al esquema, ¿sí? Si yo pongo db2admin aquí, me van a aparecer solamente las tablas que yo quiero. Voy a poner aquí que me cumpla cualquiera de las condiciones, como no están asignadas las demás, ¿sí? Y me aparecerán únicamente las que tengan el esquema db2admin, ¿sí? Si yo retrocedo aquí y vuelvo a poner en filtrar, ¿sí? Y le quito me aparecerán de todos los esquemas, del esquema Gabriela, del esquema SIS IBM, de todos los esquemas, ¿sí? Que en total son 187, ¿sí? Yo puedo aún crear otro esquema y hacer aún la vista mucho más personalizable, ¿sí?
Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video y les sirva de muchísima utilidad. Esto es todo, hasta pronto. Gracias.